Buenas tardes a todos, bienvenidos a una nueva sesión de Escudriñando la Biblia. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de la carta a los Romanos. La semana pasada terminamos de estudiar lo que podríamos llamar la introducción a la carta, donde Pablo básicamente nos habla un poco de la iglesia de Roma. Nos habla un poco de la reputación de la iglesia de Roma y les expresa su deseo a ir a visitarlos. En la última sesión cerramos haciendo una invitación a que cada uno de nosotros tomáramos una hoja de papel y escribiéramos brevemente en unas pocas líneas qué creemos nosotros que es el Evangelio, que es lo primero que nos viene a la mente cuando nos preguntan qué es el Evangelio. Y después nos pusimos, digamos, una tarea en base a esa definición personal que nosotros hemos dado, ir a los textos bíblicos. Hablamos de un par de textos de la carta a los Romanos y un texto en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, los versículos 1 al 10. Bueno, espero que lo hayan hecho y que con eso en mente iniciemos esta presentación que Pablo empieza a hacer a partir del versículo 16 del capítulo 1 del Evangelio. En estos dos primeros versículos que vamos a estudiar hoy, Pablo sencillamente nos da una visión, digamos que global, pero muy profunda y muy impactante del Evangelio. Y después, a partir del versículo 18, va a comenzar ya a profundizar un poco más en lo que podríamos llamar las malas nuevas, que es la presentación, la exposición profunda que él hace sobre la condición caída del hombre, sobre el pecado. Pero hoy vamos a comenzar, nos vamos a focalizar únicamente en los versículos 16 y 17. Pero antes vamos a comenzar dedicando este tiempo al Señor en oración, pidiéndole que nos abra el entendimiento, que humille nuestro corazón y que nos permita ser moldeados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, no recibiendo conocimiento, sino recibiendo vida en esta sesión a través de su palabra. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor. Te pedimos que en este tiempo de hoy seas tú hablándonos, seas tú confrontando nuestra manera de pensar, seas tú presentándonos, Señor, tu Evangelio y depurando, Señor, las ideas que nosotros tenemos sobre lo que el Evangelio es. Como cristianos, Padre, a veces fallamos, Señor, en reconocer la profundidad del mensaje, la profundidad de nuestro estado como pecadores, la gravedad de ese estado, Señor, y el problema es que si no hay una claridad, Padre, sobre ese estado de pecado y sobre las repercusiones y sobre el peligro y la gravedad que eso revierte, Señor, es muy probable, Padre, que nunca hayamos experimentado verdaderamente el poder de la cruz, Señor, porque si no sabemos y si no hemos experimentado que necesitamos ser salvados, ¿cómo podemos llegar a la cruz y cómo podemos ver la obra de Cristo en esa cruz, Señor, como verdaderamente un acto de gracia hacia nosotros? Así que te pedimos hoy que nos ayudes a entenderte mejor y si hay alguien que esté escuchando esto, o si vemos personas que no hemos de alguna manera entendido, y me incluyo ahí porque nadie, Señor, tiene la última palabra, te pido que nos humilles a cada uno de nosotros frente a tu palabra, que nos permitas, Señor, que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, que lo que vayamos a decir ahora en este tiempo, Señor, sea guiado por ti, Señor, no sean pensamientos de Gonzalo o pensamientos de hombres, Señor, sino que sea básicamente lo que tú tienes para nosotros en este pasaje particular. Ponemos este tiempo delante de ti, te pedimos que quites cualquier distracción, cualquier preocupación, cualquier cosa que pueda estar desviándonos en este instante de conocerte y de entenderte más, Señor. Que nos limpies, Padre, de nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor, por las ofensas y por las faltas que hemos cometido, y te pedimos que nos confrontes, Padre, con tu santidad y nos guíes en el poder de tu Espíritu Santo para ser transformados, Señor, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En nombre hermoso y precioso de nuestro Señor Jesús oramos, Padre. Amén. Ok, como les dije la semana pasada, básicamente quedamos con esa tarea. Cada quien iba a ir a tomar una hoja de papel y hacer un breve resumen, un parrafito de lo que cada uno piensa que es el Evangelio. Hoy vamos a comenzar leyendo los versículos 16 y 17, donde Pablo ya comienza formalmente con el contenido de la carta. Ya en el versículo
15 hasta el versículo 15, Pablo hizo lo que fue la introducción de la carta, y a partir de este versículo 16 ya comienza lo que podríamos llamar el contenido formal de la carta. Y vamos a, primero que nada, leer estos dos versículos, versículos 16 y 17. Los voy a estar leyendo en Nueva Versión Internacional. Dicen así: a la verdad, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Vamos a irnos paseando, parecieran dos versículos sencillos, pero están cargados de un contenido doctrinal y de una verdad muy fuerte. Vamos a ir paseándonos por frases claves. Vamos a recorrer este par de versículos frase por frase, empezando por esta primera oración con la que Pablo empieza, cuando dice: a la verdad no me avergüenzo del Evangelio. Y uno pudiera preguntar por qué Pablo justamente, el apóstol Pablo, va a decir que no se avergonzaba del Evangelio. Tal vez la clave para entender y para situarnos a nosotros mismos en el contexto de estas palabras de Pablo, la clave la encontramos resumida en la primera carta a los Corintios, escrita por el mismo Pablo, en el capítulo 1, el versículo 18. Él dice: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. Y si lo pensamos objetivamente, hermanos, creo que todos hemos pasado por ahí cuando compartimos el Evangelio como verdaderamente el Evangelio está expresado en la Biblia. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En términos generales, la verdad ofende a nadie, le gusta escuchar la verdad, a menos que lo halaguen, evidentemente, y que esos halagos sean reales de alguna manera. Pero cuando estamos hablando de que hay cosas malas, que hay cosas sucias, que hay cosas ocultas, que hay cosas que debemos cambiar de alguna manera, a nadie le gusta escuchar la verdad. Y el punto es que el Evangelio presenta la verdad más contundente y más terrible de todas. La presentación del Evangelio comienza con la realidad caída del hombre. El Evangelio nos presenta un corazón pecaminoso, un corazón que vive de espaldas a Dios, un corazón que se resiste a obedecer a Dios, que se resiste a seguir a Dios, y no solo se resiste, sino que es incapaz de hacerlo. Es un corazón que no tiene la capacidad de buscar y agradar a Dios. Como el mismo Pablo dice en otro segmento de esta carta, no hay uno justo, ni uno solo, no hay uno que busque a Dios. Y eso no es un concepto que Pablo está ideando. Esto es un concepto que viene arrastrándose a todo lo largo del Antiguo Testamento y por el cual Jesús empezó su predicación diciendo: el tiempo se ha cumplido, arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Y hay que entender algo para entender cuán profundo es la resistencia del hombre frente al Evangelio y cuán locura es este mensaje para el hombre. Pensemos un momento en lo que nos contestaría una persona si le vamos a hablar del Evangelio y lo que le decimos es que Dios quiere prosperar su vida, que Dios quiere darle sanidad, que en Jesús van a encontrar paz, o que Jesús le va a dar propósito a su vida, que Jesús le va a dar una mejor vida ahora, que Jesús va a prosperar el negocio, que a través de Jesús van a lograr los éxitos que ellos desean en esta vida. Vamos a estar claros, hermanos, lo peor que nos puede pasar si presentamos un evangelio así es que la persona no muestre interés, pero es muy probable que por lo menos captemos la atención de las personas, porque todo el mundo tiene problemas, todo el mundo quiere prosperidad, todo el mundo tiene alguna aflicción de salud y quiere sanidad, todo el mundo quiere tener propósito en la vida, todo el mundo se enfoca en esta vida, en el aquí y ahora, y a todo el mundo le gusta estar bien. Así que si les decimos que Dios quiere prosperar sus vidas, que Dios quiere sanarlos, que Dios quiere que sean personas exitosas, evidentemente eso es un mensaje que va a captar la atención de una manera tremenda. De hecho, cuando volteamos la mirada hacia las mega iglesias de la prosperidad, que tienen miles y miles y miles de personas que van a escuchar un mensaje centrado en el hombre y únicamente en el hombre, en lo que el hombre quiere de Dios y no en lo que Dios dice de sí mismo, la respuesta es masiva, la gente va y acude masivamente. Ahora, ¿qué pasa cuando le decimos a alguien que en primer lugar es un pecador y que por causa de ese pecado está condenado
a una eternidad en el infierno y que solamente creyendo en la obra redentora de Jesús en la cruz puede ser reconciliado con el Padre. Ya cuando comenzamos hablándole de pecado a la gente probablemente arrugue la cara. Cuando le decimos a ese pecado, a las personas que ese pecado los condena irremediablemente en el infierno, ahí ya la cara se termina de poner sombría y el rechazo es mayor. Pero lo peor del caso, o lo más crucial del asunto, es que cuando les decimos que la única manera para salir de ese estado y para que esa situación sea remediada, es a través del sacrificio de Jesús en la cruz y que no hay ningún otro camino para salir de ahí, ahí la gente estalla y dice, no, tú estás loco, eso no puede ser posible porque todos los caminos conducen a Dios, cada quien llega de la manera que quiere. Hermanos, la cruz, el mensaje de la cruz, Dios haciéndose hombre y ofreciéndose a sí mismo por los pecadores en la cruz, es una locura para los que se pierden. Y la reacción que muchísimas personas tienen cuando se presenta el Evangelio bíblico, el Evangelio como la misma Biblia lo presenta, es una reacción desmesurada, es una reacción en muchos casos agresiva. La mayoría de las veces nos dicen que somos fanáticos, nos dicen, a mí me han dicho, me han preguntado, recuerdo en una ocasión cuando Melissa y yo estábamos compartiendo por primera vez el mensaje con unos amigos muy queridos, este hombre pegó un grito en el lugar donde estábamos sentados, preguntándonos si estábamos locos. Y esto no es una excepción. El común de la gente va a creer que estamos locos, que somos unos fanáticos, que somos unos intransigentes, que cómo es posible que pensemos que somos unos soberbios, que cómo es posible que pensemos que nosotros tenemos la verdad y que ellos no, que todo el mundo tiene su verdad. Nos van a arguir una cantidad de razones para decirnos que estamos equivocados. Y frente a ese rechazo es muy fácil sentir vergüenza. Frente a ese rechazo es muy fácil que nosotros de una u otra manera nos sintamos tentados a suavizar el mensaje, a no decir todas las malas nuevas, a quitar el elemento pecado, a tratar de hacer el mensaje más digerible y más suave para que las personas se acerquen y escuchen, cuando realmente el que va a convencer a las personas y el que va a llevar a las personas, y eso es lo que vamos a hablar justamente en el punto siguiente, el que va a llevar a las personas a creer no somos nosotros. Fíjense que Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, aunque va a ocasionar persecución, aunque es una locura para quien escucha, aunque el Evangelio va a generar que la gente me mire feo, me diga loco, me persiga, me digan que soy un intransigente, no me avergüenzo del Evangelio. Fíjense cómo continúa el versículo 16, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Déjenme que lo leo de nuevo. No me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Hermanos, el Evangelio no se trata de tener paz. El Evangelio no se trata de sanidad, no se trata de prosperidad, no se trata de tener una vida con propósito. El Evangelio es poder de Dios para la salvación. Poder de Dios para la salvación. El mismo Pablo en la primera carta a los Corintios, en ese mismo pasaje que hablábamos, donde dice que la cruz es locura para los que se pierden, dice, en cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Fíjense que estos versículos especifican claramente, el Evangelio es poder de Dios, no dice poder del hombre, y es poder para salvación, no poder para prosperar, no poder para sanar, no poder para tener un propósito en la vida, no poder para tener éxito, es poder para salvación. En pocas palabras, la salvación del hombre solamente puede llevarse a cabo a través del poder de Dios. No hay otra manera. Lo que vemos a lo largo de toda la Biblia, y esa es la esencia del Evangelio, es que el hombre es incapaz de salvarse a sí mismo. El hombre no posee el poder de salvarse a sí mismo. Y tal vez una de las imágenes más claras que pudiéramos utilizar para ilustrar esto es la de un cadáver, es la de un hombre muerto. ¿Qué siente un hombre muerto?
Un cadáver no siente nada, un cadáver no es consciente absolutamente de nada. A un cadáver le puedes estacionar un carro encima y no va a sentir absolutamente nada. Y lo que es más importante, ese cadáver no tiene la capacidad para resucitarse a sí mismo. Ese hombre muerto, esa persona que está muerta, no tiene la capacidad de volver a la vida, ni remotamente la tiene. Él no puede decir, voy a resucitar. Lo mismo ocurre con el hombre que está muerto espiritualmente. Nosotros como seres humanos nacemos vivos en la carne, nacemos vivos en este cuerpo, pero nacemos muertos espiritualmente. Y ese es el punto. Solo a través del Evangelio podemos llegar a tener vida. Es a través del Evangelio que Dios ejerce su poder, contándonos nuestra situación y dándonos testimonio de lo que Él mismo hizo en la cruz para nosotros. A través de esa comunicación nos hace conscientes y ahí es donde está el poder del Evangelio para devolvernos, para llevarnos a la vida, para sacarnos de la oscuridad y llevarnos a la luz, para sacarnos de la muerte y darnos vida. Recuerden lo que dice Juan en el capítulo 3, cuando Jesús está conversando con Nicodemo: de verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesús fue muy claro en este respecto, hermanos. El hombre no nace en una relación con Dios. El hombre nace en enemistad con Dios. El hombre nace en una situación irremediablemente caída. Jesús no vino a salvar, a condenar el mundo, sino a salvar, porque el mundo ya estaba condenado. Y el que no cree, como dice Juan en el capítulo 1, ya está condenado. Perdón, en el mismo capítulo 3, el que no cree ya está condenado por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Sin Evangelio no hay salvación. Si la presentación de lo que Jesucristo hizo en la cruz para redimir a un grupo de personas caídas que no podían hacer nada para salvarse a sí mismas, sin la presentación de ese mensaje no hay salvación. No hay otro camino, no hay una manera accesoria, no hay una manera alternativa, de llegar a la salvación. Hay un solo camino, y definitivamente frente a esa verdad ya Pablo dice: no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo de ese mensaje que puede resultar locura para los que se pierden, pero que es poder de Dios para salvación. Y esa salvación vale muchísimo más que la sanidad, que la prosperidad, que el éxito, que la alegría, que cualquier cosa que podamos tener en esta vida, porque como todos nosotros sabemos, esta vida es pasajera. Hoy estamos vivos y mañana no. Hoy tenemos salud y mañana estamos enfermos. Hoy tenemos dinero y mañana lo perdimos. Las cosas que hoy tenemos no sabemos en qué momento las perdemos, y ninguno de nosotros tenemos ni la más mínima idea de en qué momento nos toca partir. Nosotros no sabemos en qué momento, si en este instante cae un rayo y nos calcina. Nosotros no sabemos cuándo nos toca partir. Lo único que sí sabemos es que es un reloj que va en cuenta regresiva y que cada vez nos queda menos tiempo. Pero la eternidad es eterna, y el Evangelio se trata del poder de Dios para sacar un grupo de personas que están muertas en sus pecados, que están destituidos de la gloria y de la gracia de Dios, que no tienen acceso a la presencia de Dios, y les ofrece el único camino para ser restituidos, para ser reconciliados con Dios a través de la sangre de Cristo. El Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y como continúa diciendo, Pablo complementa ese todos los que creen en el mismo versículo 16, en la tercera parte, cuando dice: de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Y para nosotros como occidentales esa frase puede sonar de alguna manera trivial. Nosotros nacimos en una época en la que la iglesia estaba extendida en Occidente de una manera tremenda, pero recuerden que Pablo está hablando en el primer siglo. Pablo le está hablando literalmente a la primera generación de cristianos de la historia. Aquí no había todavía cristianos de segunda, tercera o cuarta generación. Máximo de repente habían cristianos de segunda generación, si acaso. Pero muchos de los que estaban ahí presentes eran cristianos, eran la primera generación de cristianos de la iglesia. Y en esa iglesia de Roma habían tanto personas judías como personas gentiles. Imagínense
la importancia y el impacto de esta frase cuando pensamos en que lo que está diciendo Pablo se lo está diciendo a un grupo de judíos que en algún momento pensaron que la salvación solamente era para ellos, que ellos eran el pueblo elegido y que no había salvación para más nadie, y que el otro grupo de personas que está escuchando el mensaje son gentiles, romanos, griegos y otras nacionalidades que escucharon el mensaje y creyeron, aun cuando habían escuchado muchas veces a los judíos decir que ellos eran el pueblo elegido y que más nadie tenía derecho y que más nadie tenía acceso a la salvación. Es una frase importantísima que además se sitúa, si recuerdan los primeros estudios cuando hablamos del propósito de la carta a los romanos, empieza digamos, a pintar el contexto de lo que Pablo quiere comunicar. Recuérdense que esto es una carta que, si bien es nos provee una presentación doctrinal muy profunda del cristianismo, tiene un propósito específico. Pablo quería llegar hasta España, y para poder llegar hasta España no podía seguir utilizando Antioquía como su base misionera. Pablo tenía que partir de un lugar más cercano a España. ¿Qué mejor lugar que Roma, que la ciudad de Roma, que era la capital del imperio y desde la cual además había acceso al resto del imperio? Desde Roma se podía llegar a cualquier lugar del imperio. Y no sé si recuerdan cómo en alguno de los capítulos de las entregas pasadas vimos cómo en solo 2 siglos y medio después de esta carta, el evangelio desde Roma se extendió a lo largo de todo el imperio. En solamente 2 siglos, sin carreteras, sin internet y con la persecución, o sea, con carreteras muy rudimentarias, pero sin medios de comunicación modernos, sin sistemas de comunicación modernos y con una persecución feroz contra la iglesia, el evangelio se extendió por todo el imperio romano. Ese fue el impacto que esta carta tuvo. Pablo les está diciendo a este grupo de personas que sin el evangelio nadie puede ser salvo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación y que Él no se avergüenza de predicarlo. De alguna manera les está diciendo, les está adelantando a ellos: tengan ustedes la misma actitud, no se avergüencen del evangelio, pues es poder de Dios para salvación, de judíos y de gentiles, de todos los que les vayan a predicar. El evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, fíjense cómo continúa Pablo en el versículo 17, en la primera parte del versículo 17. Pablo, vamos a leer nuevamente el 16. Pablo nos dice, ya va que lo tengo aquí más arriba, el evangelio es... no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de salvación es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, continúa el versículo 17, en el evangelio se revela la justicia que proviene de Dios. Y aquí hay que hacer una pausa, porque si uno se va al idioma griego, y si uno primero revisa otras traducciones, uno va a ver que este versículo está traducido de manera diferente en otras versiones. Por ejemplo, en la Reina Valera dice, de hecho, en el evangelio se revela la justicia de Dios, no la justicia que proviene de Dios. Y si uno va al griego, uno se da cuenta que en el griego, en el idioma original, lo que verdaderamente dice es: en el evangelio se revela la justicia de Dios. No dice la justicia que proviene de Dios. Y pareciera trivial hacer esta acotación, pero si nos ponemos a pensar, decir la justicia de Dios revela o reviste una dimensión muchísimo mayor que decir la justicia que proviene de Dios. Estamos hablando de la justicia de Dios, la justicia perfecta de Dios que se cumplió en la cruz. Esa justicia que cumple invariablemente la ley. Esa justicia que cumple invariablemente esa ley que dice que la paga del pecado es la muerte. Dios no podía ser un Dios justo si sencillamente pasaba por alto el pecado. Dios no podía ser un Dios justo si sencillamente decía, los perdono, y la propia ley que decía que la paga del pecado es la muerte se quedaba sin cumplir. Eso lo convertiría en un juez injusto. Muchas veces he escuchado esa
ilustración de qué pensaríamos nosotros si llegamos a nuestra casa y encontramos que alguien mató a nuestra familia y encontramos ahí a la persona con la pistola en la mano, e inmediatamente cerramos la puerta y lo encerramos y llamamos a la policía, y la policía viene, lo captura, lo meten preso y después lo llevan delante del juez, y el juez dice: yo soy un juez de amor, yo perdono a este hombre. Nosotros diríamos que ese juez es un juez justo. De ninguna manera. Ese juez, por ser un juez de amor, si es verdaderamente un juez justo, debe imponer el castigo sobre esa persona. El castigo por el pecado, el castigo por el crimen tiene que ser impuesto. Si no, no hay justicia. La justicia de Dios se cumplió en la cruz porque Cristo tomó nuestro lugar. Esa justicia que implicaba una condenación eterna para todo ser humano, que implicaba una muerte eterna para todo ser humano, se cumple. La justicia de Dios sí es imputada al creyente a través del sacrificio de Jesús, pero el sacrificio el texto nos sugiere que no es sencillamente la justicia que viene de Dios, sino es la justicia de Dios, esa justicia que se pagó con la sangre de Cristo. Esa justicia en la que Dios, para poder reconciliarnos con Él, se hizo hombre, se despojó a sí mismo de toda su majestad, se humilló, vino a sufrir y estuvo dispuesto a ser maltratado, vejado, insultado, arrastrado, golpeado por sus criaturas y llevado a la cruz, al instrumento de tortura más terrible de la historia, a que lo clavaran y a que derramara su sangre para pagar por nuestros pecados, para que la ira divina se derramara sobre Él en lugar de sobre nosotros. Esa es la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Eso es el centro del Evangelio, la justicia de Dios que se revela a nosotros, seres humanos pecadores e incapaces de salvarnos a nosotros mismos, se revela a través del Evangelio. El Evangelio nos va a presentar todo ese contexto de nuestra situación caída y nos presenta la cruz. Y en la segunda parte del versículo 17 nos dice: la cual es por fe, de principio a fin, tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y aquí añade el otro elemento del Evangelio, porque en el Evangelio se presenta la justicia de Dios, esa justicia que se derrama a través de la cruz, esa justicia en la que Dios toma el lugar del pecador y recibe en sí mismo la ira y la paga por nuestro pecado, las consecuencias de nuestro pecado. Pero después complementa con esta otra idea, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. Y el punto es que el medio a través del cual uno recibe la imputación de esta justicia de Dios que se revela a través del Evangelio, que se revela en el Evangelio, no son obras, no son rituales, no son sacramentos, no son acciones externas, no es algo que uno hace, no es algo que uno intenta, no es algo que uno ejercita. Se trata de creer. Como dijo antes Pablo, el Evangelio es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Y ahora complementa diciendo, la cual es por fe de principio a fin. Tal como está escrito, el justo vivirá por la fe. No se trata de hacer, hermanos, se trata de creer. Y tenemos que recordar eso siempre, incluso como cristianos, porque ¿cuántas veces nosotros comenzamos a descansar en nuestra vida cristiana pensando que podemos de alguna manera agradar a Dios, pensando que en nuestro caminar, en nuestras acciones, en lo que nosotros hacemos o dejamos de hacer, en nuestras
obras nosotros podemos agradar a Dios. No hay manera de agradar a Dios si no es a través de la fe. Y después vamos a complementar, él va a ir complementando, introduciendo el elemento que recubre todo esto, que es la gracia de Dios. Pero sin fe nadie puede agradar a Dios. Y eso es una realidad. En el versículo, ahí mismo en el versículo 17, él dice, el justo vivirá por la fe. Y a veces pensamos que este tema de la fe es algo nuevo, que es algo exclusivo, del Nuevo Testamento. Es algo que Pablo está incluyendo, o que algo que Pablo está añadiendo, y que en el Antiguo Testamento ahí sí era por obras, porque la gente tenía que obedecer la ley para poder ser salvos. Y resulta que cuando nos vamos al Génesis, incluso nos vamos al capítulo 15 del Génesis, cuando ni siquiera se había entregado la ley, cuando Abraham ni siquiera se llamaba Abraham, sino aún se llamaba Abram, ni siquiera había sido cambiado su nombre, el Señor recién lo había llamado, no sabemos hacía cuánto tiempo, pero le faltaba mucho tiempo a Abraham por caminar para ser el Abraham que llegó a ser el final. Dios nos dice acerca de ese Abraham creyó al Señor y el Señor lo reconoció a él como justo. Desde el Antiguo Testamento, la relación de Dios, la relación del hombre con Dios se establece en base a fe, por gracia, pero en base a fe. Se trata de creer, no se trata de hacer, no se trata de lo que nosotros podamos hacer para ser salvos. La salvación viene por creer, y eso es crucial. Eso es un elemento fundamental, porque cuando nosotros presentamos el Evangelio a las personas, es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, judíos como gentiles. Y esta justicia viene a través de la fe. Solamente a través de la fe, como está escrito, el justo por la fe vivirá. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de los romanos y les empieza y les hace este anticipo de lo que les va a presentar en el resto de la carta, básicamente les está sentando las bases de lo que es el trabajo del cristiano cuando se comparte el Evangelio. Cuando compartimos el Evangelio, lo que estamos compartiendo es el mensaje que tiene, el único mensaje que tiene el poder de Dios para levantar una persona que está muerta espiritualmente, eternamente muerta en el espíritu, que está destinada a una condenación eterna en el infierno. A través de este mensaje, y solamente a través de este mensaje, Dios levanta a esa persona. Dios resucita a esa persona de entre los muertos y lo lleva a ser miembro de la familia de Dios, miembro del reino de los cielos. Esa persona vuelve a nacer en el espíritu. Había nacido en la carne, pero ahora vuelve a nacer en el espíritu. Y una vez que nace en el espíritu, no vuelve a morir. Ese mensaje no se recibe por lo que la gente hace. Ese mensaje el beneficio de ese mensaje no se obtiene a través de rituales, no se obtiene a través de métodos de purificación externos. Ese mensaje, los beneficios de ese mensaje no se obtienen a través de lo que las personas hagan o dejen de hacer, sino a través de la fe. Se trata de que las personas crean en el Evangelio. Y la única manera que las personas crean en el Evangelio es que alguien vaya y se los predique. Y eso somos nosotros. Tenemos que ir y predicar el Evangelio. No un evangelio de prosperidad, no un evangelio de sanidad, no un evangelio que llama a la gente a vivir en paz, diciendo es que tú no sabes la paz que el Señor ha traído a mi vida. Todas esas cosas pueden estar ahí. A veces hay prosperidad, pero muchísimas veces no. Algunas personas piensan que el cristiano está llamado a vivir una vida extraordinaria y por todo lo contrario, estamos llamados a vivir la vida de un siervo. ¿Qué vida más ordinaria que esa? La vida de un siervo, la vida de un esclavo de Jesucristo, una vida dedicada a servir a nuestro Rey. Es extraordinaria porque servimos a nuestro Rey, pero no es una vida extraordinaria a los ojos de la gente. El evangelio que nosotros debemos predicar no es un evangelio que llama a la gente a mirarse a sí misma.
El evangelio que nosotros debemos predicar no es un evangelio que llama a la gente a buscar la prosperidad y el éxito en esta vida. El evangelio, el único verdadero evangelio que debemos y podemos predicar, es el evangelio que habla de el pecado del hombre y de Jesucristo hecho hombre, entregado en la cruz por nuestros pecados, resucitado de los muertos, que envió a su Espíritu Santo a hacernos conscientes de pecado para que podamos pasar de la muerte a la vida. Sin la presentación del evangelio, sin la presentación del mensaje, no hay salvación. Y ese es el mensaje que tenemos que predicar. ¿La gente lo va a recibir? No lo sabemos. ¿Muchos lo van a rechazar? Sí. ¿Se van a burlar de nosotros? Sí. ¿Nos van a llamar locos? ¿Nos van a llamar retrógrados? ¿Nos van a llamar intolerantes? ¿Nos van a llamar fanáticos? ¿Nos van a llamar muchas cosas? Pero como dijo Pablo, a la verdad no me avergüenzo. Hermanos, no nos avergoncemos de compartir el mensaje como Jesucristo mismo nos lo reveló en la Biblia. No nos avergoncemos de compartir el mensaje del Evangelio como está en la Biblia, hablando de él sin pelos en la lengua, con amor, con misericordia, con gracia, con lágrimas en los ojos por los perdidos, entendiendo que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Poder de Dios, no de nosotros. Y no poder para hacerlos prósperos. De nuevo, el Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de judíos, pero también de los gentiles, el cual se recibe a través de la fe. Porque como está escrito, el justo por la fe vivirá. Meditemos en estos 2 versículos esta semana. Tomémonos el tiempo de orar, de pedirle al Señor que nos muestre hasta qué punto hemos estado compartiendo el Evangelio como Él quiere que lo hagamos. Pidámosle al Señor que nos guíe a entender en qué medida nosotros hemos sido verdaderos mensajeros, verdaderos heraldos del mensaje. O si de alguna manera el mensaje que hemos estado predicando no es el verdadero Evangelio, como lo presentan las Escrituras, sino es un evangelio distorsionado, es un evangelio aguado o es un evangelio endulzado que pretende que la gente se sienta bien, que pretenda que la gente se acerque, pero que no tiene de ninguna manera poder para salvar porque no es el evangelio. Vamos a orar. Padre Santísimo, te damos el honor, la gloria y te pedimos, Señor, que a través de estos textos que hemos visto hoy, tú nos confrontes, Señor. Tú nos permitas ver, nos permitas entender, Señor, si el mensaje que nosotros hemos estado compartiendo es el verdadero mensaje del Evangelio. Que no se nos olvide nunca, Señor, que no debemos avergonzarnos del Evangelio, no debemos avergonzarnos de predicar tu palabra y de predicarla como está escrita, Señor, de predicarla como fue presentada y como fue revelada por ti mismo a través de la Biblia. Que no debemos avergonzarnos, Señor, de este mensaje porque es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Que no nos olvidemos nunca que esto no se trata, Señor, de que la gente tenga una vida feliz. Que esto no se trata de que la gente tenga una vida próspera, una vida exitosa. Esto se trata de que personas que están muertas espiritualmente y que están en una autopista hacia el infierno, que están destinadas a una condenación eterna, escuchen el único mensaje que es poder de Dios para salvación. El único mensaje que los puede sacar de la muerte y llevarlos a la vida. Y que entendamos que no depende de nosotros, que el poder no está en nosotros, que el poder es tuyo. Y que lo único que nosotros debemos hacer es predicar y entregar el mensaje con amor, con misericordia, pero respetando lo que tú declaraste, respetando lo que tú revelaste, respetando lo que tú nos presentaste y lo que tú quieres que nosotros prediquemos, Señor. Te damos el honor, te damos la gloria y te pedimos, Padre, que esta semana, Señor, nos vayas preparando para que cuando comencemos a partir del próximo estudio ya allá y meternos de cabeza, Señor, con toda la sección en la que Pablo presenta el pecado, Señor, tengamos un corazón dispuesto, Señor, para ser edificados, guiados y ser preparados por ti, Señor, para que podamos compartir el Evangelio y convertirnos en esos, Señor, en esos mensajeros fieles y útiles que estamos dispuestos a servirte, que estamos dispuestos a predicar el Evangelio sin ningún tipo de vergüenza, porque sabemos que es poder de Dios para la salvación.
Te damos el honor y la gloria, te bendecimos y te glorificamos en el nombre hermoso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.